A continuación, la Iglesia de Cristo del Evangelio Completo, Ministerios Ebenezer presenta su programa, Restaurando las Sendas Antiguas, con el pastor, Dr. José David Paredes Avillón. Al capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24 en adelante. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Diga conmigo: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Dice: poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62. O sea, 7 más 62. Diga conmigo: 7 más 62. O sea, son 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se cumpla. Diga conmigo: lo que está determinado se cumpla. Yo sé que Israel es un pueblo que tiene que ser restaurado. ¿Cuántos creen que Dios va a restaurar a Israel? Obviamente, hermano, esta profecía de este hombre Daniel fue dado como casi 600 años, como 480 años antes de que Jesucristo apareciera sobre la faz de la tierra. Y obviamente, mis amados hermanos, uno puede ver que las promesas del Señor nunca van a fallar, como dije. Pero obviamente, hermano, cuando Dios habla en Ezequiel 37, dice que Dios iba a restablecer a Israel. Y dice, el Señor le dice que profetice contra un pueblo que está en sepulcros y que salga de los sepulcros. Usted lo puede leer en el versículo 12 en adelante. Está diciendo un pueblo, hermano, que aparentemente había desaparecido como nación sobre la faz de la tierra, pero que el Señor tuvo misericordia de ellos y volvió a restaurarlos a su lugar. Creo que uno de los más grandes milagros que ha ocurrido en el siglo pasado fue que Israel volviera a retomar su tierra. Eso era una cosa ni soñada, por muchas razones. Número uno, porque Israel había sido expulsado hacía mucho tiempo de su lugar. Número dos, porque 3 años antes de que Israel tomara posesión de la tierra nuevamente, estuvieron a punto de desaparecerlos de la faz de la tierra. Hitler había hecho un exterminio masivo de judíos, hermano, en Europa, y lo que se proponía él si ganaba la guerra era exterminar al pueblo de judíos. Bendito Dios que Dios no permitió que Hitler ganara la guerra, porque todo fue, hermano, con propósito de Dios, aunque obviamente, hermano, las consecuencias que se pagan por nuestros errores son terribles. Israel pagó muy duro su extravío, hermano, del plan perfecto del Señor. Y entonces, desde ahí comienza una cuenta regresiva. Diga conmigo: cuenta regresiva. Desde que Israel volviera a su tierra, volviera a ser restaurado, que, como decía la palabra, se abrieran los sepulcros y otra vez diera lugar, hermano, a la resurrección de Israel. Desde ahí se empieza a vivir un tiempo, hermano, que los entendidos llaman como cuenta regresiva. O sea, es un tiempo, hermano, en el cual Dios tiene un conteo regresivo sobre toda la humanidad. Y obviamente, hermano, Israel se constituye, por lo tanto,
en un reloj para nosotros. Como dije, usted sabe que el Señor Jesucristo está, hermano, obviamente, hermano, a la puerta, hermano, de aparecer otra vez en esta tierra, aunque los judíos no esperan la segunda venida, están esperando la primera venida del Mesías. Entonces, obviamente, hermano, toda esta cuestión, hermano, de Israel es una cuestión bien compleja de explicarla, porque alguna gente no ha leído mucho la historia de la Biblia. Y cuando se habla de Israel, alguna gente hasta se molesta, porque dice, bueno, ¿y por qué los judíos? ¿Y por qué solamente ellos? ¿Y por qué ellos son tan importantes? Es que Dios hace excepción de personas porque solamente los judíos son... No, no es eso. Obviamente usted y yo somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios tiene una promesa con la descendencia de Abraham. Creo que usted ya lo sabe. Dios le prometió a Abraham que iba a levantar un pueblo también como la arena del mar, que era el pueblo judío, y que los iba a restablecer sobre la faz de la tierra, los iba a establecer. Entonces, obviamente, hermano, usted sabe que el hijo de la promesa, hermano, tuvo muchos obstáculos, que fue Isaac. Primero, usted sabe, hermano, que Abraham, la mujer de Abraham era estéril. Luego, hermano, usted ya sabe que cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham, hermano, escucha un consejo equivocado de su propia mujer y se mete con la concubina y sale un hijo que se llama Ismael. Y hermano, oiga, aparentemente, hermano, se había trastocado el proyecto de Dios para la vida de Abraham. Como muchas veces Dios nos habla a nosotros, a veces por andar de adelantados, perdemos la promesa del Señor para nuestra vida. Aunque la promesa de Dios siempre se va a cumplir, pero de pronto tenemos que pagar consecuencias por las malas decisiones que tomamos. Entonces de allí, hermano, viene el hijo que Dios le había prometido a Abraham, que era el hijo de la promesa, Isaac. Y obviamente, hermano, tuvieron que expulsar a Ismael. Pero usted sabe todo lo que ha traído eso, hermano. Mire, el pueblo descendiente de Agar, o sea, los agarenos o árabes, han sido, hermano, como espinas para Israel, como dije. Ha sido, hermano, un problema serio. ¿Por qué? Porque ellos también pelean el lugar de la primogenitura. Usted sabe que ellos dicen, nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros somos los primogénitos, los judíos son secundarios. Y los judíos dicen, no, nosotros somos de la promesa. ¿Y usted qué dice? Entonces, obviamente, hermano, la promesa recae sobre Isaac. Y de Isaac nacen dos hijos. Uno que se llama Esaú, que eran gemelos, ¿verdad? Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Y entonces, obviamente, hermano, Esaú y Jacob, que eran de la misma madre, aunque venían del mismo padre, pero ahí se nota que hay siempre una separación. No todos los que están en la casa son hijos de Dios. Como dije, no todos los que están en la iglesia. Yo espero que todos los que estamos aquí estemos en el reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no todos los que están en la casa, hermano, son hijos de Dios. Hay otros que son, hermano, mire, personas que no andan detrás de la voluntad del Señor y por lo tanto van a ser separados. Entonces, en medio de ella hay una lucha espiritual también, y nacen dos hijos, uno se llama Jacob y uno se llama Esaú. La gente dice, el bueno era Jacob y el malo era Esaú. No, los dos eran feos y malos. ¿No cree usted que Jacob era buena gente? Era pícaro, hermano, así como éramos nosotros antes, ¿verdad que es cierto? Bandidos. Entonces, hermano, no es lo bueno o lo malo que usted tenga, es la inclinación, la actitud que usted tiene la que puede hacer los cambios. Jacob siempre tuvo una actitud que Dios le cambiara la vida, que Dios cambiara su manera de ser. Y entonces, hermano, esa actitud de cambio que había en él, lo lleve, hermano, que Dios lo tome, hermano, como el hijo, hermano, mire que iba a ser parte de la línea de la promesa. Y de Jacob nacen los 12 hijos que usted ya conoce y se forma la nación judía. Pero usted sabe lo que ocurre. Ellos van a ir a Egipto, al principio muy bien a través de José. Usted ya sabe lo que pasó, que a José lo habían vendido. Fue a Egipto con propósitos de Dios, se establece allá, llega a ser importantísimo José. En ese tiempo que el hombre era virrey, allá llegan el resto de la familia de él, que eran 70 en total. Y entonces se multiplican en Egipto los judíos. Pero cuando estaban ya un pueblo grande, se levantó otro rey que no tenía nada que ver con los reyes anteriores que habían habido. Y entonces empiezan a ser perseguidos y esclavizados. Y no solamente eso, también se quieren exterminar en forma sistemática, porque todo primogénito había sido ordenado por el rey que fuera destruido.
Sin embargo, hermano, Dios, aún en medio de esa situación tan difícil, Israel se pudo multiplicar, como dije. Quiere decir, hermano, que para que nos multipliquemos, no siempre es que estemos bien. A veces en la peor adversidad es cuando ocurren los mayores milagros. Como dije, y se multiplicó el pueblo a tal grado, hermano, que llegó un momento, hermano, que dice que era una dura carga la que tenían ellos. Usted sabe que les tocó estar batiendo lodo, hermano, para hacer los adobes en Egipto, la preparación para caminar sobre el desierto. Y entonces, oiga, al final el Señor, hermano, mire, da la orden de salida del pueblo hebreo. Y en el tiempo de la Pascua salen los judíos de Egipto, hermano, pasan el Mar Rojo. Usted ya sabe la historia que está escrita en la palabra, una historia, hermano, tremendamente milagrosa, poderosa. Imagínense, el mar se abre, pasan ellos en seco. Y entonces cuando los egipcios quieren hacer lo mismo, son ahogados en el mar. Y entonces Israel pasa a otra etapa, otra era en el desierto. El objetivo de Dios no era que Israel estuviera mucho tiempo en el desierto, sino que pasaran rápidamente, hermano, a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había prometido a su descendencia, a la descendencia de Abraham. Pero resulta, hermano, que producto de la incredulidad, oiga bien, producto de la incredulidad, Israel, hermano, mire, vagó en el desierto 40 años. Y toda esa generación, a excepción de 2 hombres que se llamaban Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Y entonces a través de Josué entran, toman posesión de la tierra. El pastor lo decía aquel día, tardaron, hermano, mire, mucho tiempo, mire, en poseer esa tierra. Aproximadamente, hermano, 25 años se tomaron para poder establecer otra vez a Israel en ese lugar. Y hermano, mire, obviamente, hermano, eso indica, hermano, de que los procesos de Dios a veces son largos. Como dije, son largos, y a veces eso no lo entiende uno quiere que las cosas sean ya, pero en Dios es un Dios de proceso. Uno viene al Señor, Dios da la promesa y uno tiene que esperar en ella, confiar en ella, es una lucha de fe. Y entonces obviamente Israel se multiplica, pero dice la palabra que después de la generación de Josué se levantó otra generación, hermano, que no sé qué pasó con esa generación, que no pudieron, hermano, mire, enseñarle al pueblo hebreo, oiga, cuáles eran los principios, hermano, que Dios había establecido para ellos como pueblo. Y dice la palabra que se levantó otra generación que no sabía nada de lo que Dios había hecho con ellos, y si lo sabía era un consejo, un cuento vano, como una fábula para ellos. Y hermano, perdieron la comunión con el Padre y se desviaron del camino. Entonces viene la época, hermano, de los famosos jueces. Arriba, abajo, arriba, abajo. Dios, hermano, mire, los bendecía, estaban arriba, se olvidaban de Dios, caían en picada. Se volvían a arrepentir de su pecado, volvían arriba. Y así estuvo Israel durante todo el tiempo de los jueces y los reyes, hasta que se levantó David. Como dije, y en el tiempo de David, hermano, Dios establece, hermano, a Israel como pueblo en medio de la tierra, con fuerza, con autoridad. Pero el hijo de David, hermano, porque David también cometió muchos errores, que era Salomón, hermano, miren, no pudo mantener unido al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se divide otra vez. Y entonces ya conoce la historia. Fue una historia, hermano, terrible también. Arriba, abajo, arriba, abajo. Reyes que se levantaban, que eran temerosos de Dios, Dios los levantaba y los ponía arriba. Pero después venía, hermano, mire el pecado de estos reyes, y pum, caía el pueblo, hermano, en picada. Y así estuvo, hermano, mire. Y entonces, en el tiempo, oiga, de el profeta, hermano, mire, Jeremías, usted ya sabe lo que ocurre. Dios profetiza, hermano, y dice: a causa de que el pueblo me ha abandonado, a causa de que el pueblo me ha dejado, yo voy a traer un rey de afuera y los va a llevar cautivos a ustedes. Y usted ya conoce la historia, no quisieron hacer caso. Dios les habló muchas veces. Y entonces fueron llevados cautivos a Babilonia, hermano, y estuvieron allá 70 años y un poquito más. Siempre Dios, hermano, dice 70, pero siempre hay una fracción de tiempo ahí que extra. Y entonces están cautivos allá, estando cautivos allá, hermano. Usted sabe que se llevaron lo mejor de Israel. El pueblo, hermano, que era pobre, que no era muy preparado, lo dejaron tirado en el camino. De ahí surgieron los samaritanos. Pero el pueblo, hermano, que era preparado, que tenía dinero, que eran jóvenes bien preparados, se los llevaron, hermano, y los pusieron aparte. Y de esos jóvenes especiales, habían 3.
Sadrach, Mesac, Abednego y obviamente era Daniel, ¿verdad? Usted creo que lo ha estudiado. Y entonces Daniel estaba en el reino de Babilonia y él, hermano, se mete con el Señor a preguntarle a Dios cuánto tiempo iba a durar el cautiverio del pueblo y cuánto tiempo iban a permanecer allí cautivos. Y obviamente Dios le revela a Daniel, hermano, que van a estar allí 70 años exactos. Pero obviamente, hermano, Daniel quería saber cuándo iba a ser el fin de todas las cosas, cuándo Dios iba a restaurar completamente a su pueblo. Y entonces, en esa revelación que tuvo, no solamente, hermano, del restablecimiento de Israel, hermano, a través de Esdras y Nehemías, sino, hermano, mire, Dios quería revelarle a Daniel algo más profundo. Le revela también cuándo iba a ser el tiempo cuánto iba a tardar el tiempo de la restauración. Y habla, hermano, de algo misterioso que son las 70 semanas de Daniel. O sea, cuando Daniel recibe esta revelación, estaban cautivos los judíos en Babilonia. ¿Cómo dije? Vuelvo a repetirlo. Cuando Daniel recibe esta revelación, estaban cautivos en Babilonia. Y entonces, pero Daniel era un hombre de Dios, estaba interesado en saber, hermano, qué era lo que el Señor quería para ellos, qué era lo que el Señor tenía para su pueblo, y no solamente para su pueblo, sino para el mundo entero. Entonces Dios le da esta revelación y le dice: 70 semanas están determinadas. Y entonces, obviamente, mi amado hermano, esas 70 semanas representan, oiga, el tiempo escatológico, o el tiempo, hermano, que Dios ha determinado espiritualmente hablando para restaurar, hermano, a su pueblo. Pero obviamente, hermano, mire, esta profecía que recibe Daniel, más o menos fueron más de 600 años antes, hermano, de que el Mesías príncipe naciera sobre la tierra, Jesucristo. Y obviamente, hermano, los ángeles de Dios estaban revelándole a Daniel lo que vendría, hermano, mire, y lo que debería de comenzar, hermano, para que, oiga, se estableciera lo que el Señor había, mire, establecido para su pueblo. Y dice la palabra que 70 semanas determinó el Señor. ¿Cuántos son 70 semanas? Son 490 años. Obviamente es el tiempo exacto, hermano, que Dios va a utilizar, no solamente, hermano, para, mire, para castigar a su pueblo Israel, hermano, y revelarse a ellos, sino, hermano, para castigar a todas las naciones de la tierra. Porque, oiga, yo le voy a decir algo: no solo Israel va a ser juzgado, también las naciones de la tierra van a ser juzgadas. Y no solamente, hermano, las naciones, también mucha parte de la iglesia va a ser juzgada. Porque Dios, hermano, tiene que establecer la justicia, la equidad en esta tierra. Y dice la palabra que Él va a gobernar 1000 años de justicia sobre esta tierra. Pero desde que eso pasa, tiene que haber restauración. Entonces vamos a hablar, hermano, sobre este punto. Cuando hablamos de las 70 semanas, estamos hablando, hermano, que ya tuvo cumplimiento, hermano, mire, en el reloj de Dios, las 69 semanas que usted mira aquí a la izquierda. Sin embargo, hermano, hay una semana, hermano, que está, mire, obviamente esta es una interpretación que hay, hermano, respecto a lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Algunos piensan, hermano, de que el momento que murió Cristo se cumplió la mitad de la semana y que falta la otra mitad de la semana cuando Él, mire, vaya a la gran tribulación, cuando Israel entra en la gran tribulación y el Mesías príncipe aparezca. Es una forma de interpretarlo. Pero note usted, mi amado hermano, que la Biblia dice, hermano, que 69 semanas es desde el tiempo, oiga bien, desde el tiempo en que Israel, hermano, mire, fue llevado cautivo a Babilonia, mire, hasta el Mesías príncipe, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. En ese momento, hermano, que Jesús fue crucificado, se detiene el reloj de Dios. ¿Cómo dije? Se detiene el reloj de Dios y entramos en una etapa diferente. ¿Cuál es la etapa en la que entramos? La época de la gracia. Es la que estamos viviendo ahora. Diga conmigo, esta es la época de la gracia. Estamos viviendo ahora. Entonces, en esta era de la gracia, hermano, mire, el reloj de Dios está detenido. Y hay un tremendo misterio, porque aproximadamente son 2000 años, mi amado hermano, que se va a tardar este periodo, hermano, en el cual nosotros le llamamos la gracia, el tiempo de la gracia, donde Dios está salvando a todos los gentiles que se tienen que salvar de la tierra. O sea, en otras palabras, Israel rechaza al Mesías, entonces Dios se vuelca a nosotros los gentiles. ¿Cuántos lo entienden eso? Sí, va. Levanten la mano los que entienden eso.
Bien, abre las puertas a los gentiles que no tenemos parte en las cosas del Señor. Entramos nosotros los gentiles. Romanos 11, aquel día lo leímos. Dice la Biblia claramente, hermano, de que no vendrá el Mesías, hermano, mire, hasta que Dios no haya terminado, hermano, la tarea que tiene con nosotros y empiece, hermano, a restaurar, obviamente, a Israel. Pero note usted, hermano, que dice que la restauración de Israel tiene un punto crucial, hasta que haya entrado en la plenitud de todos los gentiles que se tienen que salvar sobre la faz de la tierra. Hasta que entre el último gentil. Vamos a irnos a la Biblia para que mire que eso es verdad. Capítulo 11 del libro de Romanos. Capítulo 11, versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. ¿Qué dice ahí? Endurecimiento en parte. No es que ellos han dejado de creer. La mayoría, hermano, de los hebreos creen que hay un Dios verdadero, hasta que haya entrado, ¿qué dice allí? La plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces note usted que para que venga el tiempo de la restauración tienen que entrar todos los gentiles que se tienen que salvar de la tierra: chinos, japoneses, hermano, mire, todos los mongólicos que se tienen que salvar allá, todos los europeos, indoeuropeos, hermano, mire, americanos, todos los que se tienen que salvar de las naciones, africanos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y luego cuando todos los gentiles que tienen que entrar, entren, entonces viene el tiempo para Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Note usted entonces que para que eso ocurra, mi amado hermano, quiere decir que Dios mismo se encargará de quitar el pecado de Israel. Dios mismo se encargará, hermano, de limpiar a los judíos. Dios mismo se encargará, oiga, de restaurar a Israel. Y entonces, obviamente, hermano, ese periodo, hermano, de 490 años, hermano, que es un periodo, hermano, en el cual Dios va a restaurar todas las cosas, está dividido en tres etapas fundamentales. Número uno, desde el momento, hermano, mire, de que Israel entra a Babilonia hasta el momento que se empieza a restaurar, hermano, mire, es un tiempo, hermano, importante. Oiga, en ese periodo, hermano, que le llaman ellos, hermano, el periodo antes de la restauración del templo de Jerusalén, o sea, el periodo del cautiverio de Babilonia. Luego está el otro periodo que se extiende desde la restauración, hermano, hasta el momento que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Luego todo ese periodo, hermano, hace un stand-by, hace una espera, y nosotros estamos viviendo la época de la gracia, que todavía no sabemos cuándo va a arrancar la última semana, como dije. Por eso le dije, hermano, en aquel esquema que pusieron ellos allí, es una forma, hermano, de interpretación. Tal vez si lo vuelven a poner, es una forma de interpretación que piensan que parte de la primera mitad de la semana ya se cumplió, pero yo creo firmemente que todavía no se ha cumplido la primera mitad de la semana, que esa última semana va a entrar en vigencia, hermano, en los últimos días. Entonces, obviamente, hermano, desde la salida de la orden hasta que se inauguró el templo de Esdras y de Nehemías, ocurrieron exactamente 483 años, de tal manera que ya tenían su primera parte de cumplimiento. Y en este tiempo histórico el Señor ocupó, mira, Esdras y Nehemías para la restauración espiritual, política y la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Obviamente la profecía que ha anunciado por medio de él, después de esto, para que Dios, hermano, trajera, hermano, la restauración y viniera, hermano, mire, lo que era la restauración, hermano, mire, de lo que era el Mesías príncipe. Definitivamente, mi amado hermano, tardó 483 años, porque son 490 años por todo. Entonces se cumplió exactamente en el día en que el Señor Jesús, hermano, mire, murió en la cruz del Calvario. Y allí, hermano, el Señor, hermano, apareció en ese momento, hermano, mire, para decir claramente que allí se había cumplido, hermano, un tiempo exacto. Él dijo: hecho está, cumplido está. Entonces, en ese momento, mi amado hermano, se establece un stand-by, se para el reloj de Dios.
completamente. Y entonces ahorita estamos en un periodo de espera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el punto es el siguiente: ¿cuándo arranca la última semana? ¿Cuándo arranca la última semana? Obviamente esa última semana, hermano, es la que todo el mundo, hermano, está esperando, porque todavía, mi amado hermano, mire, nadie lo sabe cuándo arranca la última semana. Algunos piensan, mi amado hermano, que estamos a punto de verlo, porque sacan algunas cuentas relacionadas con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque nuestro calendario, hermano, mire, no está, hermano, conforme al calendario real que debíamos de tener. Hay una falla de más o menos, mire, más o menos entre 4 y 9 años de falla en nuestro calendario. Y no solamente eso, además de eso, obviamente los que calcularon el calendario que nosotros tenemos ahora, lo hicieron en base, oiga, al nacimiento de Cristo, pero lo que cuenta no es el nacimiento, sino en el momento que Él muere en la cruz del Calvario. O sea que el momento que Él muere, ahí empieza la cuenta regresiva. No es cuando Él, hermano, mire, estaba naciendo, porque la muerte, lo que determina, hermano, el preámbulo, el cambio, hermano, de dispensación, no es el momento en que el Señor nace, sino el momento en que el Señor muere en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que le abrió el periodo nuevo a la iglesia? ¿Qué fue que abrió el periodo nuevo para toda la humanidad? El momento que Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahí se rasga el templo por la mitad, hermano, mire el velo, y entonces Dios abre la puerta dando a entender que todo aquel que quiere entrar puede entrar ahora en una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces allí, mi amado hermano, comienza la nueva era que nosotros estamos viviendo ahora, y de ese periodo acá todavía falta cierto tiempo para que se cumpla, hermano. Mire, según los entendidos, los 2000 años se cumplen exactamente, mire, se cumplen el 2027, ¿cómo dije? Perdón, 2026, se cumplen exactamente los 2000 años exactos, hermano, que estamos esperando. O sea que todavía falta un poquito de tiempo todavía para que algunas cosas se cumplan. Pero obviamente todo eso es especulación. Nadie sabe cuándo arranca la última semana. Ese es el misterio. Y obviamente, hermano, tienen que pasar algunas cosas. Lo que mencionaba aquel día yo, la guerra de Gog y Magog, lo primero. Luego el establecimiento del reino del anticristo, que viene después de la guerra de Gog y Magog. Pero usted mire, hermano, que ni siquiera ha ocurrido la guerra de Gog y Magog. Para que ocurra la guerra, hermano, de Gog sobre Israel, tiene que estar Israel tranquilo, en paz. Y los judíos no están en paz, están en guerra. Casualmente ahorita, hermano, están en una situación bien difícil. Entonces Israel tiene que estar confiado, tiene que haber habido un desarme para Israel. Israel va a estar tranquilo, como que si ya pasó todo el peligro. Y cuando digan paz y seguridad, viene, hermano, la destrucción que habla la Biblia. Entonces no puede ser en este tiempo. Obviamente tenemos que esperar todavía, pero claro, para Dios cumplir las profecías puede ir de un día para otro, ¿verdad que es cierto? Entonces obviamente, mi amado hermano, tiene que ocurrir esto para que Israel se desarme. Luego, hermano, después viene el periodo del anticristo, que nadie sabe cuánto va a tardar ese tiempo, aunque obviamente, hermano, lo que sí se sabe es que la última semana arranca desde el momentito, oiga, desde el momento, hermano, de que el anticristo se revela, mire, se quita la máscara y empieza, hermano, mire, a actuar, hermano, mire, en contra del Señor y a establecer su reino sobre esta tierra. Entonces, desde el momentito que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, hermano, ahí estamos ya a la mitad de la semana, se supone, según algunos, hermano, puntos de vista, hermano, mire, sobre Israel, que después de que ocurre la guerra de Gog y Magog, viene, hermano, mire, el establecimiento del reino del anticristo. Y se supone que después, hermano, del reino del anticristo, hermano, mire, que no se va a revelar inmediatamente, sino que a la mitad de la semana se va a quitar la máscara de lo que él es cuando se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces allí donde se siente en el templo de Dios, comienza la gran tribulación. La gran tribulación no son 7 años, como dije, solamente son 3 años y medio. Como dije, solamente son 3 años y medio. Entonces quiere decir que los primeros 3 años y medio el anticristo, hermano, se va a establecer su gobierno sobre esta tierra, hasta el grado, hermano, que él no se va a dar a conocer abiertamente. Puede ser que le salga con una Biblia debajo del brazo a la gente y con una toga predicando el evangelio, pero va a ser un falso Mesías. Entonces obviamente, hermano, cuando el anticristo aparezca en la última semana, a la mitad de la semana se siente en el templo de Dios. Y obviamente, hermano, cuando se siente en el templo de Dios, se supone que la iglesia ya no tiene que estar aquí, como dije.
porque se va a desatar una tribulación cual nunca la ha habido sobre la faz de la tierra. Tribulación, hermano, terrible, que dice la palabra que si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero a causa de Israel y a causa de mucha gente que va a sobrevivir en la gran tribulación, Dios va a cortar esos días para que algunos se salven. No todos se van a salvar. La Biblia dice que no todos se van a salvar. 1/3 de la humanidad va a ser destruida. Solamente, 2/3 de la humanidad van a ser destruidos. Solamente 1/3 va a sobrevivir. Para que usted se dé cuenta la matanza que va a haber. Va a ser una cosa horripilante. Entonces nosotros, hermano, no somos de los que está esperando, hermano, el conflicto final para arrepentirnos, sino que desde ahora tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a consagrarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A vivir una vida correcta delante del Señor, para que el mal no nos toque a nosotros. Y obviamente, hermano, yo deseo que a usted y a mí no nos toque el mal. Que el mal obviamente anda rondando, pero si usted no le abre puertas, él no puede entrar a su vida. ¿Por qué razón creo yo eso? Porque si usted vive en santidad, Dios lo va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre esta faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, si yo vivo en santidad, Dios me va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre esta tierra. Hermano, que va a ser una cosa terrible, que yo no quiero estar aquí, y creo que tampoco usted. El que se quiere quedar, avíseme, ahí le dejo la casa y todo lo que tengo. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que queremos quedarnos, sino de los que queremos irnos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vamos a dejar un tiempo de preguntas, porque estas más se responde al momento de las preguntas. Quiero que pregunten, ya sea por el micrófono. También mi hermano Lázaro me ayuda, por favor. Nosotros como cristianos, ¿cuál será nuestro papel en la batalla de Gog y Magog? Hermano, en ese momento nosotros definitivamente, sí. Nosotros, hermano, mire, es una cuestión bien misteriosa la que va a pasar ahí. Yo creo que la iglesia va a ser guardada de algo en ese tiempo, porque yo creo que todavía no es el rapto cuando se desate la guerra de Gog y Magog. Lo más probable es que Dios a nosotros nos va a guardar definitivamente, hermano, del mal en ese tiempo. Por ellos. Solo lo que nos queda es orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos queda orar. La que sigue. Lindo eso, hermano. Sí. Dice que se va a suscitar una matanza en donde cabe lo que la palabra dice, que las personas buscarán la muerte y no la hallarán. Aquí entiendo que las personas no podrán morir. Sí, hermano, aparentemente hay un periodo, es un periodo corto, pero aparentemente la muerte huye de ellos. No mueren, dejan que las piedras les caigan encima y aparentemente no los matan las piedras. Quedan todos terebelencos ahí, todos hechos porra, quebrados, y no se mueren. Ese es parte del sufrimiento tribulacionario, pero es un misterio que nadie sabe cómo es que va a ocurrir eso. O sea, como que el cuerpo va a tener una vida extra, ¿verdad? Que la muerte no va a poder tocarlo. Entonces la muerte le van a quitar el poder por un tiempo de matar a la gente para que sufran las consecuencias. Imagínese ser mordido por una serpiente y aquel dolor inmenso. Usted quiere morirse, quiero morirme de este dolor, y no se puede morir. Una gran quemada, le cayó una llama encima y usted le cayeron de esos gases que tiran, o le tiraron fuego encima sobre su cuerpo y usted quemando y usted quisiera morirse y no se muere. Le cayó una semejante roca y le aplastó la cabeza, y ahí todo aplastado quiere morirse y no se puede morir. Gloria a Dios. He escuchado que se está poniendo el chip con los 3 seises, pero esto no se supone que debe pasar en la gran tribulación. Mire, hermano, para mí todo esto son experimentos que están preparando la plataforma que al final va a tener el anticristo sobre la faz de la tierra, del dominio total, porque al final nadie va a poder comprar ni vender. Leamos lo que dice Apocalipsis. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Se refiere al anticristo. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Son tres cosas: la marca, el nombre o el número de su nombre. La marca es una cosa, el nombre es otra cosa y el número de la bestia. Son tres cosas, no solamente es una. Versículo, ahora todo se redunda en un solo número. Verso 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Obviamente los chips todos tienen registrado la base de los datos del sistema binario, que es 666. Yo di aquí el estudio sobre cómo escogieron el 666, ¿verdad? ¿Te recuerdas de eso? Con las famosas barras que escogieron para cada número, le dieron un código de barras. Y de casualidad, hermano, el 6 era el número que coincidía con los ceros y unos de las computadoras. ¿Se acuerda? Abre, cierra, abre, cierre, abre, cierre, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Entonces coincidía la parte esa binaria en forma logarítmica. Es una cuestión bien compleja de explicarlo. Algún día voy a traer la tabla para que usted lo pueda ver. Ahí está, mire. Pero bueno, eso ya los 3 6 es definido. Pero mire, hermano, ¿cómo escogieron eso? Usted verá qué curioso, hermano. Mire, fue el único número que cuadró con el sistema binario de lo que es el sistema cibernético. Mire, cuando Juan profetizó eso, hermano, increíble. Entonces decidieron y eligieron el 6 como el número que iba a ser el número internacional de comercio. Ese es el número internacional, es el código internacional de comercio, y está metido en el lado izquierdo del código. Están dónde fue fabricado el producto, quién lo hace. Aquí está todo eso que está atrás. No quiera que es el precio que trae ahí, no, ahí es la identificación del producto. Y en el lado derecho, después del otro 6 que está en medio, al lado derecho, lo que está, hermano, es las características del producto, si es mantequilla, si es queso, qué tipo de queso es. Ahí está en ese lado de acá. Entonces, sumadas las dos cosas, lo lee el transductor que tienen ellos ahí, ¿cómo se llama? El lector de rayos, es un escáner pero de rayos infrarrojo, no, láser, de láser, y cuando lo pasan, lo que hace la máquina es identificar en el banco de memoria el producto, de acuerdo al código que le identifica. Ya le tienen el precio marcado a ese producto. Entonces la máquina solo lo pasa y tira el precio automáticamente. No tienen que andarlo sumando, sino que la máquina lo suma automáticamente. Pero claro, cuando no lo suman la máquina, lo tienen que poner los cajeros directamente con sus dedos y poner exactamente ese código que está ahí, incluyendo los 6. Amén, iglesia. Pero eso ya está, esa plataforma ya está puesta. Ahora lo quieren meter a los seres humanos, porque al final no quieren que ustedes anden, ni yo, que andemos con tarjetas ni nada por el estilo, sino que usted solo vaya al supermercado y solo ponga la mano o la frente y automáticamente la máquina le va a leer a usted. Pase. Pero ya se sabe quiénes se van a dejar marcar. Si usted es cristiano, no se va a dejar poner eso, ¿verdad que es cierto? Sí, hermano. Bendiciones, pastor. Amén. Yo he escuchado de un empresario que anda eso, pero supuestamente él anda ese chip por secuestro, no anda ni seguridad. Yo no creo que esos chips tengan que ver con el anticristo. Yo pienso que hay varios, por ejemplo, a los perros les ponen esos chips. ¿Por qué se los ponen? Por si se pierde el perro. Entonces a través del GPS lo buscan. Los carros les ponen el chip ese también, el famoso GPS. Así es, ¿verdad, Carlos? Mi carro anda un GPS, el de mi esposa anda otro GPS. Ya los traen de fábrica. Yo no sé dónde está ese GPS, ni yo lo sé. Entonces, obviamente, hermano, para buscarlo. Por ejemplo, en el caso de la gente que es cardiópata, les ponen ese GPS para identificar cómo está funcionando el corazón. A través de eso la máquina lo está monitoreando. Pero yo no creo que sea eso del anticristo ya. Pero sí es una preparación Es una preparación para que la gente esté
La Biblia dice que nadie va a poder comprar ni vender. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un control total de la economía. O sea, el anticristo va a tener toda la economía. Imagínense cómo irá a ser de inteligente ese tipo, que va a tener toda la economía de la tierra concentrada en el poder de él. ¿Qué le parece a usted? Todo le van a dar el poder, todo le van a dar el dinero. La Biblia, poder es dinero. Y le van a entregar el billete, todos los habitantes, los poderosos de la tierra, le van a entregar el dinero a él. Y le va a decir, gobiérnenos. Perdone, ya se miró ahorita, hace unos cuantos años atrás, Hitler. ¿Usted se imagina el apoyo financiero que tuvo Hitler? Ni lo quiera Dios. La cantidad de billete que manejó Hitler para fabricar esa maquinaria de guerra que hizo. ¿Usted cree que eso fue así nomás? Ese tipo convenció a empresarios grandes. Hasta Henry Ford, a los gringos no les gusta que uno les diga eso. Hasta Henry Ford se fue en la colada. Henry Ford fue el que le prestó millones de dinero a Hitler. Los motores de los Stuttgart, aquellos aviones famosos de Hitler, eran de fabricación de la Ford. Ay, ¿cómo hizo Ford para apoyarlo? Yo sé que Ford siempre ha sido antisemítico. Los Ford siempre ha sido igual que no solamente los Ford. Hay muchas familias de Estados Unidos poderosas que son anticristianas. Por ejemplo, también los Kennedy son antisemitas. Los que fabrican estos otros carros, que se me olvida a mí, de la cabeza de cabra, los Dodge Ram. ¿Cómo se llama ese señor? Tiene un nombre, es un hombre pelón así como yo, hermano. Y dijo abiertamente que él le diezmaba al diablo. Así dijo ahí abiertamente en la televisión. Ese papá de ese le dio dinero a Hitler, hermano, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero le dieron billete a Hitler para que matara a los judíos. ¿Qué cree usted que va a hacer el anticristo? Va a convencer a todos sus hombres, va a ser un político de alto nivel para que le entreguen el dinero a él. Volviendo a España, más bien se les está cayendo la economía a ellos. Claro. Amén. ¿A quiénes representan los 144,000 sellados de los que habla Apocalipsis en el capítulo 7 y capítulo 14? Esos son judíos verdaderos, hijos de Dios, tomados de las tribus que se han consagrado de Israel al Señor. En Israel hay un remanente de gracia, guardado por gracia. Los que han ido a Israel saben que no estoy mintiendo. En la zona, sobre todo entre Jerusalén hacia el norte, se me olvida esa región ahí cómo se llama. Ahí hay un remanente de más o menos casi 1 millón de judíos que son creyentes en Cristo, como usted y como yo, y que viven la palabra, consagrados, y la viven así como está ahí. Si allí dice tal y tal cosa, así la viven ellos, y son despreciados por el resto de los judíos, pero ellos viven en su propio lugar. De allí, y dijo que se admiró, dijo el predicador que estuvo aquel día conmigo, que se admiró de que son gente que se consagra tremendamente. Los muchachos se conservan vírgenes, las muchachas vírgenes, hasta que llega el momento del matrimonio. Igual a los cristianos de esta iglesia. Entonces dijo el cabal, dice, y son de toda tribu de Israel, de las 12 tribus están metidos ahí. Ahí van a ser los escogidos, dice él. Los 144,000 que habla la Biblia. De cada tribu, a excepción de la tribu de Dan, que no van a escoger 12,000 de ahí. Pero de todas las tribus, Aser, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, José, Rubén, ¿cuál otro? Benjamín, Leví, y el hijo de José está ahí. Pero ya Dan no aparece en esos 144,000 que van a ser escogidos, porque Dan de ahí va a salir. Mire, esa es la otra figura clarita de que de Dan sale el anticristo. ¿Por qué no lo toman en cuenta al final en el conteo? Porque va a estar ya eliminado. Amén. ¿Cómo se separarán en la gran tribulación entre Dios y el anticristo? No entiendo aquí la pregunta. Dice, ¿cómo se separarán
en la gran tribulación entre Dios y el anticristo. Por el espíritu que tienen, hermano. El anticristo, los que tienen el anticristo van a estar marcados con el número de la bestia. Pero el que es creyente y ama al Señor, hermano, ¿acaso que se va a dejar marcar? Se va a notar quién no es cristiano y quién es cristiano. Es más, esos no cristianos van a andar persiguiendo a los cristianos para matarlos. Se va a ver clarita la separación. O está hablando del rapto. Si es del rapto que me está hablando, los que se quedan y los que se van, la Biblia dice claramente que uno será tomado y el otro será dejado. Y esos van a seguir siendo cristianos, solo que se tienen que purificar en la gran tribulación, si se refiere a eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ya no? Bien, oremos entonces para despedir. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta tarde ya, Señor. Te pido que nos lleves en paz, en armonía y en bendición, y sobre todo creyendo de que tú nos vas a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre la faz de la tierra. En el nombre de Cristo te lo pido, guárdanos del mal. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice que Dios lo lleve en bendición. La Iglesia de Cristo del Evangelio Completo Ministerios Ebenecer presentó su programa Restaurando las Sendas Antiguas con el Dr. Pastor José David Paredes Avión. Escúchanos a través de Evangelio Completo Radio en la siguiente dirección: www.evangeliocompleto.hn.blogspot.com. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, en la colonia San José de Sula, 10 calle sureste, contiguo al Centro Comercial San José de Sula. Nuestros horarios de reunión: jueves a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.